Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En este caso un poco referido al mercado de pases, si podemos llamarlo así de alguna manera, porque la verdad que con la cuarentena casi nada se va a hablar de mercado de pases, ni mucho menos los clubes no tienen un peso, imagínense si van a poder incorporar o vender jugadores, además no se sabe ni siquiera cuándo vuelva al fútbol, pero al margen de eso voy a hablar de 10 jugadores que supuestamente en junio terminarían contrato y quedarían libres. La realidad es que con esto también del coronavirus seguramente va a haber algún tipo de extensión en los contratos para que los jugadores ni queden libres ni tampoco los equipos se queden sin los jugadores, ¿no? Porque no es un periodo de transferencias normal. Pero bueno, siguiendo la lógica de que en junio se quedan libres, hay 10 jugadores que se están por quedar sin contrato y bueno, ver qué posibilidades tienen de acá a futuro. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que se suscriban al canal, que por favor se pasen por el canal de Twitch y me sigan, que también me sigan en las redes sociales y arrancamos hablando con el primero de estos 10 jugadores. Caso número 1, Carlitos Tevez. Carlitos Tevez, que la verdad que es un jugador más que interesante, que obviamente por una cuestión de edad se la renueva siempre de a un año y bueno, el 30 de junio se cumpliría la finalización de su contrato durante este periodo del 2020. Futbolista surgido en Boca, que pasó por Corinthians, por West Ham, por Manchester United y Manchester City, por Juventus, por el fútbol chino, por la selección. Bueno, ya todos sabemos el carrerón que ha hecho Tevez y uno de los mejores jugadores que ha tenido el fútbol argentino en los últimos años y que queda libre. Yo creo que quizás si no hubiese llegado Russo, no hubiese tenido esta explosión tardía quizás en estos últimos partidos donde metió muchos goles y fue clave para que Boca sea campeón, quizás Tevez se podría haber retirado de Boca, a mí me da la sensación. Pero yo creo que teniendo en cuenta que viene la Copa Libertadores, la parte más interesante, y que el equipo viene bien y él se ha vuelto a sentir importante, seguramente Tevez en su caso termina renovando por Boca por lo menos por un año más. Cruzamos de vereda y ahora nos encontramos con un delantero grande también, pero en este caso de River. Un muy buen delantero, uno que me encanta a mí, que de la verdad que desde su paso por Newell's me pareció un delantero distinto, de una pegada terrible, con una calidad suprema, que bueno, ya está también en sus últimos años, como es el caso de Nacho Scocco. Surgido en Newell's, que pasó por el fútbol mexicano, jugó en el AEK del fútbol de Grecia, en Inter de Porto Alegre, en el Sunderland de la Premier League. Volvió a Newell's y ahora está en River hace un tiempo. En River lleva 90 partidos, 38 goles. Es cierto que la gran mayoría o una parte importante los ha jugado como suplente, pero muchas veces que ha entrado como suplente ha rendido. El tema de Nacho para mí es distinto. Es uno de esos jugadores que termina contrato, ya no le quedan tantos años, sabe que en River no es titular, quizás también por una cuestión de edad no le termina de dar ese funcionamiento para ser titular y ganarle el puesto a Borré o a Matías Suárez, a Gallardo, y yo no vería como una locura que después de este mercado de pase Nacho Scocco termine su contrato en River y se vaya, por ejemplo, y vuelva a Newell's. Pasamos a otro jugador ahora, y a diferencia de los que veníamos charlando, jugadores consagrados con mucho renombre, que se encuentran en un buen momento, pero que ya están con sus últimos cartuchos, que seguramente o se retiran en el club en el que están, o si se van a otro club, sea para retirarse en el club en el cual surgieron, como el caso de Nacho Scocco. Encontramos acá un jugador mucho más joven, que tiene mucha más proyección en el fútbol argentino, como es el caso de Ezequiel Unzain. El arquerito surgido en Newell's, recordado por esa rodillazo que le pegó Tevez en la cara, que le quebró la mandíbula, que después pasaría por Defensa y Justicia, que se afianzó en defensa, realmente un arquero muy interesante. Hoy en día para mí, si tengo que hacer un recuento, top 5 de los mejores arqueros del fútbol argentino, sin ningún tipo de duda, ha tenido un muy buen nivel, ha sido uno de los pilares fundamentales de este defensa que jugaba muy bien con BKCS y que ahora de a poco se está adaptando también al estilo de juego de Crespo. Habrá que ver si le renuevan, si logran aceptar el contrato, si le llegan ofertas interesantes de afuera. Es un arquero para mí con proyección como mínimo de fútbol mexicano, brasileño o inclusive algún país también europeo, y habrá que ver qué pasa con Unzain, pero para mí también es un muy buen jugador. Otro de estos jugadores que también consagrados, que seguramente está dando sus últimos cartuchos, inclusive más, que es el caso porque ya tiene 40 pirulos, es el caso de José el Pepe San. Un muy buen delantero que pasó por Colón, surgido en River obviamente, después jugó en Banfield, en Lanús, en La Coruña de España, en Tijuana de México, en Racing, en Tigre, en Aldo Civi, en Deportivo Cali y obviamente volvió a Lanús. O sea, bueno, todos sabemos que Lanús es su lugar en el mundo, ha marcado una infinidad de goles el Pepe y con 40 años sigue estando vigente y sigue demostrando en la cancha que se puede seguir jugando, no es que se está arrastrando ni mucho menos. La realidad es que él lo ha contado varias veces, ahora finaliza su contrato, ya le duele el cuerpo, no es lo mismo que antes, ya con 40 años no es lo mismo entrenar que cuando tenés 30, 35, y él se siente personalmente que seguramente está mucho más cerca del retiro que para renovar un año más. Diferente para mí es el caso quizás de Lisandro López, el delantero de Racing, futbolista surgido en Racing, que pasó por el Porto, por el Lyon, qué buena época la del Lyon con el Licha, que marcó un montón de goles en el fútbol francés, después pasó por Qatar, por el Al Gharafa.
Pasó por Inter de Porto Alegre y volvió a Racing. Salió campeón, es el ídolo que tiene actualmente el club, el jugador emblema. Quizás con la llegada de BKC el equipo mejoró. Lisandro tuvo una participación un poco más escasa, pero igualmente participó en el plantel. Y habrá que ver qué decide Lisandro. Al igual que lo de San, en algún momento ha dicho que ya se siente más cerca del retiro que de seguir jugando, pero acá sí es más una incógnita respecto de que si va a decidir renovar o si finalmente se va a retirar. Lo que queda claro es que si no renueva con Racing, seguramente Lisandro se retire y no pase por otro equipo. Siguiendo también con esto de los jugadores jóvenes, uno que también tuvo un muy buen campeonato es Juan Cruz Caprov, el delantero de Arsenal de Sarandí. Rapidito, surgió en las inferiores de River, que pasó por el Metz de Francia, por Defensa y Justicia, por Atlético Tucumán. La verdad que nunca había destacado mucho en ninguno de estos equipos, sí en su momento cuando salió de River era una promesa interesante que se veía, un delantero rapidito, pero ahora que llegó en Arsenal se ha afianzado bastante en el equipo de Sarandí y obviamente la idea sería que se le pueda renovar el contrato y siga. Habrá que ver qué ofertas le llega, como les digo está muy paralizado el tema del fútbol para saber si llegan ofertas interesantes para llevarse a los jugadores, si terminan renovando, en fin, es muy difícil saberlo, pero Juan Cruz Caprov es otro de los jugadores interesantes que el 30 de junio estarían quedando libres de Arsenal de Sarandí. Otro pibe también muy joven, solamente 21 años, que termina su contrato en junio y habrá que ver qué hacen, si lo vuelven a renovar o si lo vienen a buscar de afuera y se lo llevan, es Tomás Chancalay. Una de las grandes promesas que tiene el fútbol de Santa Fe, más precisamente obviamente de Colón, un jugador que según Transfer Market, ya que hacemos tantos videos creo que vale la pena acotarlo, está cotizado en 5 millones de euros, un jugador bastante costoso, que ha jugado el Mundial Sub-20 de la categoría con la selección en el año 2019, que a pesar de su juventud, 21 años, ya tiene más de 70 partidos jugados en primera con Colón y ha marcado 7 goles y que queda libre en junio. Es un proyecto muy interesante, un delantero que a mí me gusta, que creo que habrá que ver, puede jugar delantero y también por los costados. Y habrá que ver si Colón lo logra convencer de renovarle, ya se le han escapado algún que otro pibe, como por ejemplo Galván por no hacer esto, o si finalmente Chancalay también sigue su rumbo y se va para otro lado. Otro de los consagrados, de los grandes jugadores que todavía quedan en el fútbol argentino, de ese grupo de 10 selecto quizás de jugadores que volvieron a los clubes, son consagrados, los quieren muchísimo por parte de la hinchada y que se sabe que lo más posible es que seguramente se terminen retirando el momento que no renueven contrato, es Maxi Rodríguez. La Fiera, un jugador terrible, de los mejores que ha tenido el fútbol argentino en los últimos años, surgido en Newell's, que pasó por Español de Barcelona, por Atlético Madrid, por Liverpool, que volvió en el 2012, después se fue por un conflicto con la dirigencia un año a Peñarol, pero volvió a Newell's sabiendo que más allá de los conflictos que pueda tener con la dirigencia de turno, su idea y obviamente sus ganas eran retirarse en Newell's Old Boys, que es el club que lo vio nacer. Hoy en día tiene 39 años, habrá que ver qué pasa, también se le ha preguntado respecto a su futuro, no ha sido lo suficientemente claro respecto de si quiere continuar un año más o si va a decidir retirarse, habrá que ver qué pasa, pero es un jugador que también se sabe lo mismo que dije con Tevez o que dije con San, que el día que no renueve con estos equipos seguramente se terminan retirando. Un delantero interesante que va a estar quedando libre de su equipo y que tampoco es súper titular en el equipo en el que está, así que tranquilamente podrían negociarlo o podría llegar inclusive a irse a otro equipo de forma libre, es Leandro Fernández. Un delantero muy interesante cuando aparecía en el fútbol argentino en sus primeros pasos, cuando surgió en Defensa, después en Tijuana, jugó muy bien en Godoy Cruz, jugó en Comunicaciones de Guatemala, yo no sabía que Leandro Fernández había jugado en el fútbol de Centroamérica, pasó por Ferro, después de su buen paso por el Tomba llegaría a Independiente, tuvo una muy buena primera etapa, después bajó su nivel, lo mandaron a préstamo a Vélez, y ahora que volvió a Independiente alterna a veces jugar y a veces no. Queda libre en junio, habrá que ver qué pasa si le logran renovar, si le llegan ofertas. Yo creo que seguramente, teniendo en cuenta que es un equipo grande, le van a renovar, pero Leandro Fernández es otro de los que queda libre en junio. Y por último, para cerrar, en este caso una excepción a la de seguir la regla de que sean todos futbolistas del fútbol argentino, pero sí voy a hablar de un caso de un jugador que es muy seguido de cerca por un equipo muy importante del fútbol argentino, como es Edinson Cavani. Delantero más que interesante, creo que seguramente, no sé si hoy en día, pero en su momento top 10 mejores delanteros del mundo. Estamos hablando de un delantero que pasó por Danubio en el 2005, que en ese momento estuvo cerca de venir a Boca, finalmente se decantó por el Palermo, jugó las temporadas 2006-2010, después se fue al Napoli donde marcó más de 100 goles. Hoy en día en el PSG es uno de los goleadores históricos del equipo francés, con más de 200 tantos marcados, y que bueno, con la llegada de Icardi, Neymar, Mbappé, se le ha complicado un poco más tener esa continuidad. Se sabe que no va a renovar con el PSG, que se va a ir libre. Uno de los grandes competidores que tendría Boca, que es el equipo que lo pretende, es el Atlético Madrid, pero obviamente ya se está hablando mucho y está intentando seducir al jugador por parte de Forlán, por parte de Riquelme, por parte de Bermúdez, para ver si lo pueden convencer de que una vez que termine su contrato venga a Boca, aunque por ahora está todo bastante frío, sobre todo teniendo en cuenta las cifras que se manejan.
Así que nada, gente, espero que os haya gustado mucho la idea del video. Si quieren que hagamos más temáticas de esto de mercado de pases, empezar a hablar, porque si bien el mercado de pases está bastante paralizado, porque no hay tantas ofertas y tampoco tantas ventas, hay algunos rumores dando vuelta que tranquilamente los podríamos repasar en un video hablando de 7 u 8 jugadores que podrían cambiar de equipo en el próximo torneo. Si les gusta esa idea, lleguemos a 2000 me gusta en este video. Síganme también en mis redes sociales, en Instagram y en Twitter, que publico bastante seguido, sobre todo lo de referido al directo, que lo hacemos en Twitch, tienen el link en la descripción, y también estos equipos que hago a veces que no termino subiendo video, de los 11 ideales que ya hemos hecho de Rafaela, de Chacarita, de Olimpo, de Belgrano, entre otros. Gracias por el video, nos vemos mañana y un saludo grande.